Si alguien tiene algún problema para ver la presentación o para escucharme, por favor, me lo hace saber. Yo soy el doctor Jair Palacios, soy neurocirujano, y el día de hoy vamos a revisar la clase de tumores del sistema nervioso central en pediatría. ¿Todos bien con la presentación? Sí, doctor. Bueno, en mi introducción ya sabemos, esto es la definición de un tumor intracraneal. En los niños representan las neoplasias sólidas más comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la economía, siempre que hay una masa, en el sistema nervioso central va a ser donde más frecuentemente se van a presentar en la edad pediátrica. Las neoplasias más frecuentes en los niños pues son las neoplasias líquidas, leucemias. Y como tal comprenden todo proceso neoplásico contenido dentro de la cavidad craneana y en las paredes internas de esta. Todas las neoplasias pediátricas corresponden, el 20% corresponden a neoplasias intracraneanas o tumores intracraneanos y tienen una penetrancia de 2 a 5% por cada 100,000 habitantes, dependiendo del lugar donde se tome la estadística. Y la fisiopatología, no hay un dato patognomónico de un tumor intracraneal. La manera en la que nosotros los descubrimos, pues son principalmente por los síntomas que van a ocasionar, siendo estos síntomas dependientes principalmente de desplazamiento de estructuras nerviosas, herniación, edema cerebral vasogénico, infiltración. Okay, aquí en la figura que tenemos aquí, les presento 4 ejemplos de herniaciones cerebrales estructurales, por ejemplo, por debajo de la hoz del cerebro del falx, es la herniación subfalcina, la herniación transtentorial, la más famosa que nosotros vemos en el área de urgencias, que es la herniación del uncus. De hecho, esta fotografía es tomada de un libro que ejemplifica una de las patologías más frecuentes que podamos ver en el área neuroquirúrgicas, patologías más frecuentes que podamos ver en el área de urgencias, que es un hematoma epidural. Y aquí podemos ver cómo está la estructura representada como el uncus con una herniación. En esta parte está o estaría el mesencéfalo, y aquí es donde hay la herniación con la consecuente compresión del pedúnculo cerebral o mesencefálico y la herniación a través del agujero magno. Estas hernias siempre ponen en peligro la vida porque tal vez de la más superior a la más inferior sería la gravedad, siendo la más grave la inferior, la más inferior, puesto que comprimen estructuras de la línea media. Estas tienen mucho que ver con el ciclo del dormir y despertar y de que un paciente caiga o no en un coma. Y bueno, acuérdense que sus preguntas las recibiré al final, porque ahorita por cuestiones del programa no alcanzo a ver muy bien si alguien levanta la mano. Seguimos con la fisiopatología. Aquí en esta diapositiva lo que trato de ejemplificar son los 2 tipos más frecuentes de edemas cerebrales que podemos encontrar en un paciente que lo padezca. El edema cerebral citotóxico y el edema cerebral vasogénico. Los tumores cerebrales, cuando se asocian con edema cerebral, principalmente lo vamos a ver con edema cerebral tipo vasogénico. No quiere decir que no vayamos a ver el citotóxico.
pero es más frecuente ver el vasogénico. Y este edema tiene varias características que son muy particulares. Por ejemplo, dice mucha gente que lo podemos ver como un guante, ¿no? O sea, siendo la ejemplificación de estas partecitas que están respetadas, entre comillas, del edema, que es la corteza cerebral. La característica del edema vasogénico es que principalmente va a afectar la sustancia blanca. Por eso vemos estas estructuras que son como unos deditos respetados. ¿Ok? Contrario a el edema citotóxico, aquí arriba en la fotografía superior del estudio que estamos viendo, em, es una paciente que tiene un evento vascular cerebral tipo isquémico. Y si vemos que el área de edema no respeta la corteza, siendo que todo está con un cambio en su densidad, si lo comparamos con el parénquima normal. Los dos edemas tienden a desplazar estructuras de la línea media principalmente. Aquí vemos cómo la línea media cerebral está desplazada hacia la derecha del paciente, y aquí también vemos cómo las estructuras están desplazadas hacia la derecha, tabique interventricular, y aquí es un ejemplo bastante bueno de una hernia subfalcina. Lo veríamos mejor en un corte coronal, pero tenemos el corte transversal en esta ocasión. Insisto en lo del diagnóstico, no hay un dato patognomónico, pero vamos a tener dos grandes grupos. Cuando el diagnóstico es debido a hipertensión intracraneal o cuando es una localización o focalización. Y aquí ya podemos empezar a hacer, clínicamente nos podría orientar hacia qué tipo de enfermedad o qué tan agresiva es la patología, ya que si los datos van a ser principalmente de hipertensión intracraneal, pudiéramos sospechar que es un tumor maligno o tal vez de más alto grado, no tanto maligno como tal per se, un tumor de más alto grado que si el paciente tiene una localización o focalización. ¿Por qué? Cuando los datos son de hipertensión intracraneal, generalmente estamos enfrente de una patología que está con una alta tasa de crecimiento celular, de replicación celular, perdón. Y cuando estamos ante una localización o una focalización, generalmente, no quiere decir que sea siempre, esto no es una regla, pero estamos hablando de lesiones que crecen de manera más lenta. Entonces, el síntoma, pues, primordial o la reina de estas sintomatologías es la cefalea, que se va a presentar en hasta el 75% de las veces. Un paciente pediátrico con cefalea siempre debe de ser estudiado, que la mayor parte de las veces va a corresponder a defectos de refracción. Irritabilidad, vómito en proyectil, esto es muy importante porque el vómito en proyectil va sin arcada, por eso se llama proyectil, porque sale hacia adelante. Cuando nosotros tenemos náusea y vómito, hacemos una arcada de todo el cuerpo y hace que apuntemos, por así decirlo, nuestra cara hacia el piso y el vómito sale hacia el piso. Edema de papila, diplopía, aumento del perímetro cefálico, esto dependiendo de la edad. Si es un paciente que todavía no se cierran suturas y fontanelas, pues es más probable que se vaya a presentar. Y el estado de conciencia, obviamente. Y los datos que nos hacen sospechar de una localización o focalización es alteración de pares craneales, crisis convulsivas, alteraciones del campo visual, neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una patología muy específica. La puse separada de pares craneales, aunque es parte del mismo ítem, porque es extremadamente raro ver una neuralgia del trigémino en pacientes pediátricos. Siendo que es una patología que normalmente empieza alrededor de la sexta década de la vida. El déficit motor o sensitivo, apraxias, afasias, obviamente que tienen que haber ya aprendido algo para tener la dificultad de hacerlo, ¿no? O sea, no podemos determinar una apraxia de la marcha en un niño de 1 año y medio, 2 años, que apenas está empezando a desarrollar a madurar su sistema nervioso para tener el reflejo de caminar. Trastornos hipotalámicos, hipofisiarios y síntomas cerebelosos. Auxiliares del diagnóstico, siempre es muy importante la clínica en la neurología, pero pues estamos en una época en la que tenemos unos excelentes auxiliares diagnósticos, los métodos de imagen, TAC, resonancia, PET, angiografía, gamografía, etcétera. Tenemos un montón
Y luego tenemos las variantes de estas, resonancias espectroscopía, resonancias funcionales, los TACs por emisión de positrones, el PET scan, todo eso es lo que estamos platicando, ¿no? Todo eso es muy importante, pero no podemos pedir estudios a una persona que estamos sospechando un tumor intracraneal sin tener una buena historia clínica que avale que estamos ante una posible tumoración. Esta es una tablita, no es necesario que la vean toda, solo es nada más para que vean todos los tipos de tumores que pueden presentarse y no está completa, pero es una cosa bastante extensa. Y esta sí es bien importante, tómenla en foto o grábensela por ahí. A propósito de grabar, déjenme, no me acuerdo si estoy grabando, se está grabando sí se la están grabando, perdón por la interrupción. En la frecuencia, esta es una estadística del Hospital Infantil de México, ya tiene algunos añitos, pero pues es lo más, perdón, es lo más real que tenemos en cuanto a la población mexicana. En primer lugar tenemos los astrocitomas, 32%, meduloblastomas, craneofaringiomas, perdón, ependimomas, y en el quinto lugar tenemos a los germinomas. Y vamos a hablar un poquito de los más frecuentes. El astrocitoma, hay varios tipos de astrocitomas. El más frecuente en la población pediátrica es el que se presenta en el cerebelo. No es una variedad histopatológica, astrocitoma cerebeloso. Ahorita voy a ver qué variedad histopatológica es. Si ya vieron la clase de tumores cerebrales, seguramente ya revisaron el tema de los astrocitomas. El astrocitoma que se presenta más frecuentemente es el cerebeloso en el compartimento infratentorial. Pacientes pediátricos es más frecuente ver tumores infratentoriales. Pacientes no pediátricos es más frecuente verlos supratentoriales. Aún y los infratentoriales, el más frecuente de manera global y en el compartimento infratentorial es el astrocitoma cerebeloso. Generalmente es un astrocitoma de la variedad pilocítica y esta es una neoplasia de bajo grado. Si ustedes se acuerdan, las neoplasias del sistema nervioso central, la OMS las clasifica en 4 grados, del 1 al 4. Este es un tipo 1. Y principalmente se van a presentar como masas mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Sólidas, con un componente quístico, que en ocasiones el componente quístico es el más predominante, y su tratamiento es la resección total. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo se ve una resonancia de un paciente que tiene un astrocitoma cerebeloso bastante voluminoso en fosa posterior, con una compresión bien importante de estructuras del sistema nervioso central, pero afortunadamente, si se fijan, este es un corte axial ponderado en T2 y este es un corte axial T1 con contraste. Si se fijan, las carótidas también pintaditas de contraste. Esta es la carótida petrosa, derecha e izquierda, y aquí este puntito es la basilar. Aquí vemos que la neoplasia está principalmente en el hemisferio cerebeloso derecho. Está aquí, esta es el vermis, es una neoplasia hemisférica que desvía el cuarto ventrículo. Esta hendidura que vemos aquí es el cuarto ventrículo y comprime el tallo cerebral. Afortunadamente esto es cerebeloso y no tiene más que la compresión, datos sobre el tallo cerebral. Aquí abajito es el corte histológico. Este tiene unas fibras bastante patognomónicas cuando sospechamos de me voy a quitar la palabra patognomónicas, bastante características cuando sospechamos de un astrocitoma, porque no solamente aparecen estas como que pinceladas rosas, son las fibras de Rosenthal, no se ven solamente en esta patología, y se aparecen estas en patologías crónicas de crecimiento lento.
Bueno, en los infratentoriales seguimos el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor al contrario del el astrocitoma. Este tumor es de alto grado. Generalmente la OMS lo pone clasificado como un tipo 4. Este, y su precursor son bueno, se categorizaba antes como un PINET, son tumores que provienen de precursores neuroepiteliales, o sea, son células inmaduras. El 80% se van a presentar en las primeras 2 décadas de la vida y es un poco más frecuente en varones. Principalmente su síntoma va a ser sus síntomas van a ser derivados que tienden a producir hidrocefalia y ahorita vamos a ver por qué. Y en su histología es muy frecuente que se nos reporte células pequeñas, redondas y azules. Ok, y aquí vean la diferencia de esta tinción. Si ustedes se acuerdan de patología, eosina y... ¿cuál era la otra? Ya se me olvidó. ¿Alguien que se acuerde cuál era? HIE, hematoxilina y eosina. Ya me acordé. Esto es más eosinófilo. La tinción azul y una alta población, una alta celularidad, pequeñitas y azules basófilas, ¿no? Es muy diferente a lo que veíamos en el astrocitoma. Y esta es la razón por la que tienden a ocasionar hidrocefalia, porque tiende a crecer hacia dentro del cuarto ventrículo, ¿no? En los tejidos que están entre el piso y el cerebelo. Aquí, pues, el tratamiento también es resección total. No me voy a meter en honduras de la clasificación, pero el meduloblastoma ya se le tiende a hacer estudios moleculares y se puede subclasificar dependiendo su estirpe, y esto pues tiene mucho impacto en la sobrevida de los pacientes, pero aquí para fines prácticos lo clasificamos como un grado 4. Y aquí les puse la comparativa, como las lesiones son más homogéneas en el meduloblastoma, contrario al astrocitoma, no tiene un componente quístico. Esta partecita de arriba es lo que queda del cuarto ventrículo. Aquí no vemos el cuarto ventrículo, está completamente desplazado. Los meduloblastomas generalmente aparecen en la línea media. Este corte está justo en la línea media. ¿Por qué lo sé? Porque aquí veo el cuarto ventrículo, veo el tercer ventrículo, veo el tabique nasal. Y en este corte no veo prácticamente el tercer ventrículo, no veo tabique nasal, al contrario veo cornetes nasales, y no veo el cordón medular. Bueno, siguiente en frecuencia, el ependimoma. Los ependimomas son grados 2, 3, son medianamente agresivos, y la principal característica es que están bien adheridos, no tienen un buen plano de clivaje de resección, se adhieren estos a los planos subaracnoideos y es difícil la resección total. Si se fíjense cómo aquí está bien perdido el plano, realmente no sabemos dónde inicia el tumor y dónde es cerebro encefalosano. Okay, aquí tenemos la lesión en la fosa posterior, y acuérdense, seguimos en el compartimiento infratentorial, y este es un corte característico donde las células se tienden a adherir, o más bien dicho, a formar alrededor de vasos sanguíneos, formando unas estructuras que se llaman pseudorosetas. Siguiente en frecuencia,
gliomas del tallo. Corresponde cerca del 10 al 20% de los tumores en los niños. El tratamiento quirúrgico se restringe a biopsia cuando es posible, a veces ni biopsia podemos hacer. Esta es una patología muy destructiva por varias razones. Generalmente es un astrocitoma de bajo grado, muy parecido al pilocítico, si no es que pilocítico. Sin embargo, este no tiende a ser tanto quiste. Es una neoplasia más tipo difusa, grado 1, grado 2. El astrocitoma difuso es grado 2. Y ahí estriba el problema. Si es una neoplasia de bajo grado, la evolución va a ser muy lenta. Primero empezamos un paciente que en su desarrollo va adecuadamente, camina, habla, come por sí solo, incluso se empiezan a vestir y de repente empieza a haber un retroceso con pares craneales, ya no pueden caminar adecuadamente, o más bien ya no pueden correr, y llegamos al diagnóstico. Entonces realmente no hay mucho que podamos hacer, porque como son de bajo grado no responden bien a quimioterapia, están infiltrando todas las estructuras del tallo cerebral. Es imposible que podamos nosotros hacer una resección de esto y el paciente pueda despertar después de una cirugía. Entonces, pues ahí hay múltiples tratamientos milagrosos para este tipo de patologías que pues, lo único que van a hacer van a impactar en el bolsillo de las personas. Pero bueno, ya sabemos cuál será el final de esta patología, aproximadamente 3 a 5 años en sobrevida. Contrario a los adultos, donde las neoplasias del área celular corresponden al tercer tipo más frecuente, aquí el craniofaringioma pues ya estamos en el quinto tipo. Perdón, aquí el craniofaringioma es la variedad que se presenta más frecuente en los pacientes de edad pediátrica. Y esta va a ser una neoplasia que corresponde a residuos de epitelio escamoso en el infundíbulo o en la adenohipófisis, perdón. Son neoplasias, lesiones mixtas con un componente calcificado. Ahorita se los voy a explicar un poquito más adelante con la imagen. Y hay dos tipos, y también hay dos picos. Uno es en la edad pediátrica y otro en la edad adulta. Y los tipos también se dividen. Es más frecuente ver el antinomatoso en los pediátricos y es más frecuente el papilar en los adultos. Generalmente va a haber primero alteraciones visuales y alteraciones endocrinológicas. Podemos ver que hay un retraso en el desarrollo de la pubertad, alteraciones de diabetes insípida, problemas del sodio, pero problemas severos. Y aquí vemos un corte, una resonancia, un corte sagital contrastado. Vemos como hay una neoplasia por encima de la hipófisis. Aquí les estoy señalando lo que corresponde a la hipófisis sana, aparentemente. Y esta neoplasia generalmente aparece en el infundíbulo, o sea, en la parte por la que se conecta la hipófisis con el hipotálamo. De ahí viene, o más bien dicho, ahí es donde crece esta neoplasia. Entonces vemos un corte histológico donde vemos muchas más variantes de imágenes con respecto a las que habíamos visto previamente. Vemos un epitelio escamoso, vemos muchas células con un epitelio cuboideo, vemos esto moradito basófilo que son calcificaciones. ¿Ok? Y el tratamiento pues es la resección. En estos casos podemos entrar transcraneal, a veces podemos entrar transnasal, endoscópico. Esta es una visión desde la nariz, vemos un endoscopio por aquí. Y esta es una visión de cómo queda el tercer ventrículo después de haber resecado la lesión. Estas dos cositas, estos dos agujeritos que ven aquí son los agujeros de Monro. Por aquí hacia allá iríamos hacia los ventrículos laterales. Esto que vemos aquí es plexo coroide, que es el responsable de producir líquido cefalorraquídeo. Estas son las impresiones de los tálamos en el tercer ventrículo formando las paredes laterales. Y aquí veríamos, no se ve porque hay líquido cefalorraquídeo con tinte hemático. Por aquí estaría la entrada al cuarto ventrículo que se llama
acueducto de Silvio. Seguimos cerca del área celar, aunque ya estamos más bien en paracelar. El siguiente en frecuencia es el glioma del nervio óptico. Generalmente e igual al tallo y al cerebelo, son gliomas de bajo grado. Y vamos a presentarnos con alteraciones visuales y proptosis. Si se fijan, este paciente tiene una proptosis del ojo izquierdo, el globo ocular está deformado y está achatado en su diámetro enteroposterior. El 30% desgraciadamente tienden a ser bilaterales y el tratamiento aquí pues es resección total. Puede haber también gliomas quiasmáticos, incluso hipotalámicos, siendo prácticamente imposible su resección total cuando ya se meten al hipotálamo por todas las alteraciones que pudieran dejar. Sin embargo, se hace una resección máxima y responden bien a quimioterapia. Aquí pues el problema es que la secuela es la ceguera total, pero es una cirugía bastante, desde el punto de vista técnico no es muy demandante. Seguimos ahora, ya vamos al segmento supratentorial. Aquí también es más frecuente ver gliomas de bajo grado, entonces vamos a encontrarnos, si se acuerdan al principio cuando platicaba de los síntomas, que es más frecuente cuando son de bajo grado que presenten déficit focal. Convulsiones también es más frecuente que sean en lesiones de bajo grado y síntomas secundarios, incremento de la presión intracraneal, pero eso es ya más raro. El tratamiento pues es a la medida, porque aquí también tiende a haber un poquito más de variedad en los grados y no es lo mismo tener un glioma en esta parte que se ve con un buen plano de clivaje que está por fuera de la cápsula externa aparentemente, que un glioma aquí que es un glioma talámico, ¿no? Aquí las secuelas, aquí tal vez vamos a hacer una resección máxima tratando de respetar lo más que se pueda el tálamo y tal vez en este caso podamos hacer una resección total debido a que el quiste pues generó un plano de clivaje. Y también el tipo, tal vez yo pensaría que este es un tipo menos agresivo que este. Y como siguiente tumor tenemos a los tumores de los plexos coroides. Hay varios tipos, pero en la edad pediátrica difícilmente vamos a ver un carcinoma. Todos los carcinomas generalmente los encontramos en edades avanzadas. Perdón. Se puede localizar en todos los ventrículos en donde hay plexo coroide. Entonces, no pudiéramos pensar, por ejemplo, si tenemos esta bolita que tenemos aquí, si la tuviéramos en la parte más anterior del asta frontal, no pudiéramos pensar en un plexo coroide, porque en un tumor de plexo coroide, pues ahí, porque ahí no hay plexo coroide, ¿no? Aquí es donde va el plexo coroide. El tratamiento es la resección total, y esta es una de las pocas causas de hidrocefalia por sobreproducción de líquido. Casi siempre es por obstrucción en el drenaje. Y como último tenemos a los tumores de la región pineal, que son bastante frecuentes en la población pediátrica si la comparamos con la adulta. Aquí la cuestión y la situación es que hay una variedad muy grande de estirpes histopatológicas que pueden afectar esta región. Por ende, el tratamiento es muy se les quita, leí rápido porque no es necesario que se lo aprendan todas. Los más frecuentes son los germinomas, aquí tenemos una lesión en el área pineal. Los más frecuentes son los germinomas. Afortunadamente los germinomas responden bien a radiación, algunos, y se pueden detectar con un examen, que incluso puede ser un examen de sangre que se llaman marcadores neoplásicos, perdón, marcadores tumorales. Si salen positivos para un tipo de germinoma, se pudiera optar por dar tratamiento incluso sin confirmación histopatológica, o sea, sin cirugía. Cuando se utiliza la cirugía, para llegar a esta área se utiliza principalmente el abordaje infratentorial, supracerebeloso, que es una craneotomía por acá por atrás, el paciente se opera sentado y se llega hasta esta parte por aquí. Técnicamente es bastante complejo moverse dentro de esta área porque es un área que tiene muchos recovecos. Y creo que eso es todo. No sé si alguien quiera preguntar algo. Enrique Guadalupe.
Sí, buenos días, doctor. Mi duda es si Hola, buenos días. el astrocitoma equivaldría a quiste cerebeloso. No. El astrocitoma pilocítico es un tumor. El quiste cerebeloso generalmente es un quiste aracnoideo y es pues es como su nombre lo indica, es un quiste. O sea, en alguna parte, porque puede afectar varias partes, en alguna parte principalmente cisternal, se tapó la cisterna, es que hay un montón de cisternas dentro del encéfalo, del espacio subaracnoideo. Se tapa la cisterna, entonces se crea como una válvula donde el quiste se llena de líquido, pero no se puede salir el contenido y sigue creciendo. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo. Son dos patologías diferentes. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, si están de acuerdo, damos por terminada la clase. Y suerte en su examen y su rotación, el resto de la rotación. ¿Sale? Que tengan buen día. Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Bye.